Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com, trayéndole una vez más un live aquí en Facebook sobre temas que serán de interés, espero, a muchos. El día de hoy, o estos pocos minutos, porque aquí son las en Australia ya es hora de dormir para mí, yo me levanto a las 5:20 para ir a trabajar. Son las 11:14, así que voy a dar un poco mi tiempo más. He estado haciendo la clase de Calvino y espero que eso también me ayude para explicar las cosas que me gusta explicarles a ustedes. El día de hoy quisiera traerles cuáles son los signos de una verdadera iglesia. Esto es algo corto que quiero hablar porque, como ya he dicho, pero es algo importante. Hay cosas que se dicen dentro de nuestras iglesias cristianas que yo creo que se malentienden. Por ejemplo, cuando los reformadores Lutero y Calvino dicen de que los signos de una verdadera iglesia son donde se predica la palabra de Dios correctamente y donde se dan los sacramentos también correctamente. El problema es de que aún dentro de Calvino y Lutero esto es controversial. Como dije la vez pasada que hablé acerca de la Cena del Señor, el de la semana pasada del video, en este día vamos a ver un poco más acerca de estos sacramentos y estas cosas. ¿Cuáles son los signos de una verdadera iglesia? Según Lutero era donde y según Calvino era donde se daban la Santa Cena correctamente, donde se predicaba la palabra de Dios correctamente. Pero ¿qué quieren decir estos dos personajes cuando hablan de esto? ¿Qué es predicar correctamente? Para Lutero, predicar correctamente era que se va a predicar ley y evangelio. No hay otra forma de entender esto. Para Lutero, él era duro en este sentido. Ley y evangelio era la forma de cómo se tiene que predicar. O sea que la ley aplasta al pecador, pero el evangelio lo levanta. Y esto a veces, esto es una cosa buena en ocasiones, porque sí necesitamos, hay mucha gente que solo predica ley, que usted es pecador, que usted es un tal por cual, que es un gusano, y esto me recuerda también a los calvinistas. Muchos calvinistas dicen eso, que solo pasa que soy un gusano, que soy un merecedor de esto, pero nunca le predican la gracia, donde le dicen que Dios ha hecho una nueva criatura y que Dios lo ha restaurado y que Dios lo ha sentado en los lugares celestiales, como dice en Efesios capítulo 1. No dice eso, pero hay mucha gente que se va al otro extremo, que solamente predica gracia, que nosotros somos salvos y por lo tanto tenemos libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de pecar, libertad de no ir a la iglesia, libertad de hacer lo que nos pegue el gusto, no por no decir la gana. Esto no tiene que ser así según Lutero. Según Lutero se tiene que predicar ley y evangelio. Tenemos que predicar la ley para aplastar al pecador y el evangelio para traerlo y darle aliento para que siga en su cristianismo. Bueno, Calvino no creía en ley y evangelio. Calvino decía que no, que toda la Biblia era evangelio. Y ahí yo estoy con Calvino, que toda la Biblia es evangelio. Que desde el Salmo 119, si recordamos, tiene ese indicio de que la ley de Jehová es perfecta, que alienta el alma. Los preceptos de Jehová son perfectos, que hacen sabio al sencillo. Y ese no es el Salmo 119, si no me recuerdo, pero es un corito. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado y más dulce que la miel que sale del panal. Entonces, eso es la ley de Dios. Y Jesús nunca condenó, nunca dijo que la ley nos tenía que aplastar. Al contrario, la ley nos lleva, y eso Calvino también dijo, que nos lleva al conocimiento de Dios Padre. Pero Lutero decía que si así no se predicaba, entonces ahí no había una iglesia. Vemos ahí la diferencia entre Lutero y Calvino con respecto a cómo se tiene que predicar la palabra de Dios. Es una diferencia que hasta el día de hoy la tienen las iglesias luteranas y las iglesias reformadas. Tienen mucha diferencia. Más que todo, como dije la vez pasada, en Alemania es una diferencia y una posición casi militante una contra la otra. Bueno, y el otro viene, la otra cosa que distingue una verdadera iglesia, donde los sacramentos son justamente o propiamente administrados. Esto es un poco más, requiere un poco más de explicación. Cuando se dice esto, no necesariamente se tiene que requerir que los alimentos sean dados
o con los alimentos. Los sacramentos sean dados, tanto el bautismo como la Santa Cena, por una persona ordenada o por un sacerdote. Que ahora sí ya ese es un requerimiento tanto en las iglesias reformadas como en las iglesias luteranas. Pero lo que se está diciendo ahí es de que lo que se requiere es entender lo que está pasando el sacramento, tal y como en el caso de Lutero, como él lo entendía, que sabemos que el bautismo tiene que ser dado a infantes primordialmente y si no únicamente, y también de que en la Santa Cena, el pan y la copa, Jesús está presente ahí. En calvinismo no, en el calvinismo ahí tienen un poco quizás una de las pocas cosas que tienen en común, que los dos ven que sí se tienen que, los niños se tienen que bautizar, pero que la Santa Cena no es donde Jesús está presente, según Calvino, sino que Jesús por fe está presente ahí y nosotros tenemos comunión con Él. Así que, si usted oye a los luteranos, el modo de pensar de ellos de que nadie tiene Santa Cena, aparte de aquellos que crean en la presencia real, y bien tremendo que muchos luteranos confesionales, como el Sínodo de Missouri, llegan a decir de que sí, de que ellos, aparte de los católicos y ellos, nadie más experimenta la Santa Cena. ¿Por qué? Porque no creen en la presencia real. La objeción luterana a la transubstanciación es más bien, no es tanto de que Jesús esté ahí en el pan y la copa y se lo coman, o se lo traen si es la copa, pero la objeción primordial es de que el sacerdote tiene el poder de sacrificar a Cristo cuando hace la misa, cuando quiebra la hostia y cuando entrega la copa, y que es un sacrificio. Eso no es sacrificio, según el luteranismo, pero están de acuerdo de que la presencia de Cristo está en el pan y en la copa. Otra cosa que quisiera decir es de que aquí es donde empiezan a chocar, digamos, los conceptos que vinieron después de Calvino y Lutero. Zwinglio no lo voy a mencionar mucho, porque aunque vale la pena decir que Zwinglio también se diferenciaba, como lo dije la vez pasada, con respecto a la Santa Cena, a la Santa Cena con Lutero, y por lo tanto Lutero no miraba de que ellos tenían un signo de la verdadera iglesia. Entonces podemos ver de que dentro del luteranismo ellos no ven a casi nadie como verdadera iglesia aparte de ellos, y es bien tremendo decir eso, pues son bien sectaristas en ese sentido. Ellos, como dije la vez pasada, a ellos no le van a ofrecer a nadie Santa Cena, porque si usted no cree en la presencia real, no le van a dar Santa Cena, simplemente se lo rechazan, lo rechazan. Entonces, ¿dónde está? Cuando muchos de a mí me llama la atención que muchos de aquellos llamados, o mal llamados, como les digo yo, mal llamados bautistas reformados, y apelan a esto, que dicen, como dijeron los reformadores, la verdadera iglesia es donde está, o donde se administran los sacramentos propiamente y donde se predica propiamente la palabra de Dios. Sí, pero ¿qué es lo que quisieron decir los reformadores? ¿Cuál era el entendimiento de ellos de hacer estas cosas? Y muchos de ellos dicen, digamos, por ejemplo, Calvino no estaba de acuerdo que se bautizaran los adultos. Por lo tanto, vemos en el siglo XVI que Calvino, aquellos que bautizaban adultos, eran exiliados o eran muertos en la hoguera o ahogados. ¿Por qué? Porque él miraba que el bautismo de adultos no era un signo de una iglesia verdadera, sino que un signo de personas rebeldes. Y Lutero, con respecto a eso y también a la Santa Cena, también se oponía a que creyeran que, ¿cómo se llama?, que esto existía, o sea, que la verdadera iglesia, en el caso de los bautistas reformados, que es un memorial, o también toman la forma del entendimiento calvinista, ellos rechazan Lutero los rechazaría a ellos por no creer correctamente lo que se tiene que creer, que es la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo representado, no representado, sino literalmente en el pan y la copa. O sea que cuando estos bautistas reformados y muchos otros pentecostales también han dicho
de que dicen, estos son los signos de la iglesia, donde correctamente se administran los sacramentos y donde correctamente se predica la palabra. Muchos de ellos no saben lo que están diciendo, porque si estuvieran en el siglo XVI, estuvieran en la hoguera, estuvieran en el río flotando o simplemente estuvieran buscando un nuevo tierra donde vivir. Pero ahora vamos al tercer signo de la verdadera iglesia, según personas del XVI y XVII siglo. Veamos en este caso a los puritanos. Los puritanos miraban un signo de la iglesia, aparte de la lo que Calvino, porque ellos seguían a Calvino, aparte de la propia y correcta predicación de la palabra y la correcta administración de los sacramentos, ellos le añadieron también a la disciplina de la iglesia. Los puritanos hacían eso un requerimiento para ser la verdadera iglesia, tener una disciplina bárbara. Y eso es lo que pasaba con ellos. Ellos querían que la iglesia fuera una iglesia disciplinada, en el sentido de que vivían cohesivamente, que tenían que abordar la ley de Dios, que es cosa buena, pero sí iban a muchos extremos estas personas, al extremo tanto que ustedes saben lo que pasó allá en Massachusetts, allá en Estados Unidos, en Salem, que hubieron persecución de brujas y que al final ahorita todos los historiadores han concluido de que no era eso, sino que eran personas que tenían celos de uno a los otros, porque uno tenía una cosa y el otro tenía otra cosa, y también eran niños que estaban jugando, muchachas que estaban queriendo ser incitadas por los padres para acusar a otras personas de que eran brujas, otras personas, otras mujeres o brujos o los hombres. Entonces, pero los puritanos, ellos agregaron eso a los signos de la verdadera iglesia. Tenía que ser también una iglesia que guarda disciplina. Y ahora llego a la última forma de la disciplina de la iglesia. Durante la Reforma, los anabaptistas llegaron a ver que el único signo de una verdadera iglesia era una comunidad que había sido bautizada ya de adulto, o sea, ya de forma voluntaria. Y esto es algo bautista, yo soy bautista, que nosotros creemos de que la iglesia es un conglomerado, una comunidad de personas que han tomado la decisión de estar juntas, y la forma de cómo la toman es bautizándose. Esa es la entrada a ser parte de esta comunidad. Entonces, en el siglo XVI, que fueron los anabaptistas, el ser bautizado era esencial para ser parte, era la forma visual para ser parte, para saber quién era y quién no era parte de la iglesia. Porque sabemos y aquí es donde ya el bautista en mí sale a resaltar, porque en Marcos, es bien importante para nosotros que en Marcos dice de que aquel que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea no será salvo. Y eso tenemos que tener cuidado, porque mucha gente, y como el luteranismo, ellos creen que el bautismo salva, en cambio el resto nosotros no creemos eso. Una vez más, aquí es donde tenemos que tener cuidado lo que confesamos o nuestro apoyo a los reformadores, porque ellos mismos tenían creencias que aquellos que se creen que son hijos de la reforma no las comparten con los reformadores. Dice así, Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea que la lectura aquí, las palabras del Señor Jesús, es de que el que crea, o los niños no creen, los niños no logran tener razón, aunque los reformados y luteranos y todos aquellos que son paido-bautistas dicen que sí, los niños creen, pero yo nunca he visto, le pregunto a un niño, ¿crees vos lo que te están predicando? Y lo que me va a decir, gaga, gaga, un niño chiquito, niño recién nacido. Así que el que crea y sea bautizado. Y también vemos en Romanos 10, del 8 al 10, Romanos 10, capítulo 8 al 10, que dice que si confesamos con nuestra boca, se los voy a leer para poner ciertas bases de mi creencia bautista.
Dice el 8 más, que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con tu boca, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, los niños no lo pueden confesar, así que por lo tanto no se pueden bautizar. Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Y aquí esto creemos, por el estudio teológico, de que aquí se está haciendo una confesión de fe cuando uno se bautiza. Aunque muchos dicen de que no, y curiosamente son los bautistas reformados, una vez más, los que objetan ese punto de vista de que esta es una confesión de fe al ser bautizado. Ellos dicen de que es una confesión de fe bajo persecución, cosa de que solo hay un teólogo, de todos los comentarios que he leído, solo hay un, y aún uno, parece que Colin Kruse también dice eso, que solamente Paul Hewitt cree eso. De ahí todos los otros teólogos reformados, presbiterianos, anglicanos, ¿qué más tengo yo? Estoy viendo Douglas Moo, que él es reformado también. Todos ellos, y N.T. Wright, y que él es anglicano, todos ellos creen de que se está refiriendo a una fórmula bautismal. Excepto Hewitt es el único que lo dice, y los bautistas reformados que evidencialmente no han hecho suficiente exégesis al respecto. Entonces esto quiere decir de que para los anabaptistas ser bautizado como adulto bajo inmersión, bajo el agua, no echando el agua encima, es el signo de la verdadera, de que uno es parte de la verdadera iglesia. O donde está la verdadera iglesia es donde aquellos han sido bautizados. Ahora, en el siglo XVII, ya cuando los bautistas tomaron vuelo, por decir así, en Inglaterra, esto llevaba a la gente, así como en el siglo XV, en el siglo XVI, llevaba a la gente a la cárcel, a la muerte, al destierro, a la hoguera o al río. En el siglo XVI, en el siglo XVII así pasaba también con los bautistas. Ellos al rechazar el bautismo de infantes se miraban que iban a la cárcel, como John Bunyan, el autor del Peregrino. Y también eran desterrados en el caso de que muchos se fueron a Holanda, o tenían que salir de su país para poder practicar así su fe, como estamos en el caso de los bautistas que fueron para Estados Unidos, porque para ellos ese era el signo de una verdadera iglesia. El signo de una verdadera iglesia era que era un conglomerado de personas que habían aceptado al Señor Jesús y también habían sido sumergidos en las aguas del bautismo. Así que estas son las 4 formas que vienen de la Reforma, los 4 entendimientos que vienen de la Reforma, de que quién es parte o a dónde está la verdadera iglesia. ¿Dónde está la verdadera iglesia? Según Lutero y Calvino, donde se predica la palabra de Dios, y aún ahí Lutero y Calvino tenían diferencia de entendimiento qué es lo que eso quería decir. Lutero decía que era donde se predica la ley y el evangelio, mientras que Calvino decía que toda la palabra de Dios es evangelio, cosa de que ahí yo estoy de acuerdo con él. Y vemos también de que donde se administran los sacramentos correctamente, cosa que una vez más ahí Calvino y Lutero estaban en diferencia también con respecto a la cena del Señor, que los luteranos miraban que la presencia de Cristo estaba literalmente en el pan y la copa, mientras que el calvinismo cree hasta el día de hoy, también como luteranos creen hasta el día de hoy, lo que acabo de decir, creen que por fe y por medio del Espíritu estamos comiendo a Jesús por fe y espiritualmente el Espíritu Santo es el que hace esa obra. Luego vemos con los puritanos de que una forma de saber dónde está la verdadera iglesia es tanto la predicación de la palabra, como también donde se administran los sacramentos correctamente y donde está la disciplina de la iglesia. Y eso es lo que ellos tenían, su comunidad la tenían bien disciplinada, vivían, querían tener querían ser una ciudad en la colina para hacer la luz a todo el mundo, y vemos que esto ya viene de los peregrinos puritanos, y ahora esto es lo que la política de Estados Unidos, lo que sus presidentes y sus senadores y sus congresistas hablan una y otra vez, que ellos son la luz, ellos quieren ser la luz del mundo, pero ahora ya es un discurso político.
cosa que los puritanos no querían hacer. Eso no tuvieron nunca en la mente. Bueno, y finalmente los bautistas y los anabaptistas primero y después los bautistas en Inglaterra, los anabaptistas en el continente, allá en Suiza, ellos miraban que el signo de una verdadera iglesia es aquella iglesia que está hecha por miembros que han hecho una confesión de fe que los llevó a ser sumergidos, y esta es la palabra importante, sumergidos en las aguas del bautismo. Esa es la verdadera iglesia. Ese es el signo exterior donde podemos ver dónde está la verdadera iglesia. ¿Por qué traje esto yo a relucir? Porque estaba viendo un video de Todd Frío, que es uno de los que apoyan a John MacArthur. Y una cosa bien muy secundaria. Pero sí lo que me llamó la atención es de que en una conversación entre R.C. Sproul y John MacArthur, que estaban haciéndose burla acerca del bautismo, y Todd Frío dijo, qué sabio John MacArthur, que él sabe diferenciar entre las doctrinas primarias y las doctrinas secundarias. Y lo que quiso dar a entender, y yo no solamente Todd Frío, sino que se lo he oído a muchas personas últimamente, es de que el bautismo es una doctrina secundaria, cosa de que no lo es. El bautismo, tanto como la Santa Cena, son doctrinas primarias. Por eso son las doctrinas que dividieron a los reformadores en el siglo XVI. Por lo tanto, si MacArthur, Todd Frío y muchas otras personas ven que son doctrinas secundarias, una vez más yo cuestiono si ellos entienden en realidad lo que la reforma es, lo que los reformadores enseñaban. Son doctrinas primarias porque son mandamientos del Señor antes de su ascensión, que es ir y predicar el evangelio. Que es una cosa, nuestra labor, nuestro deber. Y también dice de que bautizar a todas las naciones, a todas las gentes, por lo tanto, no es nada secundario. Pero estas personas, con tal de ser, como tienen tienen un gol, tienen algo que ellos quieren llegar, mueven el bautismo abajo y promueven otras cosas arriba. Por ejemplo, la justificación por fe, que aunque yo no creo que es una doctrina secundaria, pero levantan eso y tiran abajo el bautismo, que según las palabras de Jesús, y Pablo toca de eso también, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. ¿Eso suena a secundario? No suena a secundario. El Romanos 6, cuando dice el Señor que hay que morir, que el bautismo representa la muerte y después la resurrección, ¿eso suena secundario? No suena secundario. En Cristo fuimos sepultados y después también resucitamos con Cristo. Y en los evangelios tenemos Mateo, tenemos Marcos y, si no me recuerdo bien, tenemos a Lucas también. Y tenemos el libro de los Hechos, y yo creo que si Lucas no lo menciona es porque Hechos lo va a hablar bastante acerca de qué es el bautismo el bautismo para los creyentes. Dice, sí, cabal, dice, en el nombre predicará, aquí está, 47, el 24-45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Así está escrito, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. No lo menciona el bautismo, pero luego tenemos todo un libro donde se hace una y otra vez mención del bautismo. ¿Y se hace mención del bautismo de niños? No, se hace mención del bautismo de grandes. Todas las casas fueron bautizadas. Sí, eso es un hablar, eso es una forma de hablar. No tenemos texto que diga que están bautizados. Y luego ese texto oscuro, diría yo, por parte de
de Pedro, donde dice que ahora el bautismo que os salva, y de ahí es donde se agarran, ¿cómo se llama? Los luteranos, para decir de que el bautismo es salva. Así que tenemos que leer, que tener todo esto en mente, mis hermanos y mis hermanas. Tenemos que tomar en cuenta todos estos versículos. El capítulo 3, versículo 19, y esto es parte de un capítulo bien difícil de entender. Dice, porque el 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, purificado en el espíritu. Una vez más, ya empezando a hablar acerca del bautismo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua, y correspondiendo a esto el bautismo que ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Por eso el luteranismo enfatiza que el bautismo salva. Y por eso cuando Lutero se sentía atacado por el diablo, no clamaba de que él creía en Jesús, sino que lo que clamaba era de que él era bautizado. Así que estas son los que algunos cristianos creen que son los signos de la verdadera iglesia, donde se predica la verdadera palabra. Los luteranos dicen que es el evangelio. Los calvinistas dicen que toda la Biblia es evangelio, donde se administran correctamente los sacramentos. Los calvinistas y los luteranos y los reformados están de acuerdo que los niños pueden ser bautizados, mientras que los tres se dividen qué es lo que pasa en la Santa Cena. Los puritanos introdujeron el concepto de que una verdadera iglesia tienen estos las dos anteriores rasgos más la disciplina. Y los anabaptistas dijeron que no, que el signo de una verdadera iglesia es aquella comunidad que está hecha, que está compuesta por personas que han sido bautizadas como adultos, que han sido sumergidas bajo las aguas del bautismo, sumergidas en las aguas del bautismo, mejor dicho, y por lo tanto ella es el signo de la verdadera iglesia. Así que deje su comentario aquí abajo, debajo de este video. Cuéntame qué es lo que usted ha sabido acerca de todo esto, qué es lo que usted le ha impresionado, lo que le he dicho, si está de acuerdo o no está de acuerdo, a cuál tradición usted se apega, o si tiene algunas preguntas o dudas, voy a hacer lo posible para poderle responder y ayudarle. Así que Dios le bendiga y hasta la próxima.